Y aquí está un libro que ya a esta altura, ¿no es cierto?, todos los chilenos tenemos que haber leído, ¿ah? El negocio de las universidades en Chile. Su autora, María Olivia Monkever. Nuevamente el tema en la agenda, nuevamente hablamos de educación, hablamos de lo que la Cámara de Diputados y esta comisión ha puesto sobre la mesa, el lucro de las universidades privadas. Señores, con nosotros María Olivia Monkever. Bueno, ¿le causa sorpresa, María Olivia, que las autoridades se sorprendan de lo sorprendido que están la gente de la Comisión de la Cámara de Diputados de que esto ocurra? A ver, las autoridades que se sorprendan han dicho tantas cosas medio absurdas en estos días. Cuando uno oye al ministro Harold Beyer, que parecía como bastante cuerdo en el tema de la educación superior, con esa mirada técnica, sin embargo decir de que no vale nada este informe de la comisión investigadora de la Cámara, que es poco serio, a mí me parece poco serio el comentario, en verdad. Hay otros que siendo autoridades de universidades también han dicho cosas que son medio tragicómicas. Cuando tratan de decir que no lucran, este señor que oficia de presidente del Club Azul, Federico Valdés Lafontaine, que es el rector de la Universidad del Desarrollo, que tienen inmobiliarias, que las han tenido por tanto tiempo, que ya hemos hablado de la inmobiliaria Inavillo, que no lucren. O sea, qué cosa más absurda. No sé quién le quieren tratar de hacer entender o de decir o de engañar finalmente. Creo que esta pelea, además que hay en estos días ahora, como que tratan de empatar. Además un empate absolutamente falso, pues, porque es cuestión de ver los números, de cuánto les entra a las universidades por millones de dólares por aranceles, a esas industrias de universidades como son las Américas, la Andrés Bello, que es realmente impresionante. La cantidad de plata que recogen año a año de lo que son los aranceles de los estudiantes, de las familias que se van endeudando, que después aparecen también como los que más crédito con aval del Estado recibieron y que pongan cara de que aquí no ha pasado nada y que hasta el presidente de la República desde el exterior decía que aquí hay problemas ideológicos. ¿De qué problema ideológico estamos hablando? Aquí estamos hablando de negocios que han hecho durante años sin que hubiera la voluntad política para ponerle atajo. Esto creció bajo los gobiernos de la Concertación, también, María Olivia. Sí, bajo los también. Gobiernos de la Concertación, esto se hizo un negocio muy rentable, esto se hizo también, de una u otra forma, una suerte de negocio donde había mucha impunidad, donde se fiscalizaba poco, donde el tema, si bien lo sabían, no se discutía. ¿No? ¿Por qué hubo esa suerte de complicidad con todo lo que ocurría? Mi interpretación, porque en esto uno puede tener interpretaciones solamente. Pero su interpretación es muy válida porque después de escribir este libro usted investigó mucho tiempo. Sí, no te traje el otro porque no lo tenía a mano, el de la privatización de las universidades, una historia de dinero, poder e influencia, que se salió en 2005. O sea, de algún modo uno está desde que ya lo 2005. hemos mostrado acá en claro, y que está todo este tiempo, ¿no es cierto?, entregándole a los lectores. En el mundo universitario se han leído mucho estos libros, ahora último también esto, pero en su momento ni los medios de comunicación ni los políticos acusaban recibo. Y la verdad es que se decían cosas que siguen siendo totalmente válidas hoy. Ahora bien, ¿por qué? Yo tengo alguna interpretación más o menos en los siguientes términos. En primer punto es que si bien esto creció y se fue consolidando casi durante los gobiernos de la Concertación, hay que reconocer que nació en dictadura. Nació porque yo creo que es parte de un diseño, que es el diseño privatista, neoliberal diríamos hoy,
de concebir la sociedad. La mercantilización de la educación es parte de eso. Y se inicia en el año 81 con la denominada Ley General de Universidades. A partir de eso... Pero del 81 al 88, ¿cuántas universidades hay? Son 35 actualmente. Pero la gran mayoría de las privadas fueron creadas, nacieron a finales de la dictadura. Claro. Cuando ya se veía que no iba a estar ese régimen, que ya dejaban de estar intervenidas las tradicionales. Recuerda tú que estuvieron intervenidas durante los 17 años de Pinochet las tradicionales. Entonces, ya genera la necesidad aparente de crear estas otras universidades. Solo había 3 antes, que eran las 3 primeras que nacieron, la Gabriela Mistral, la Universidad Central y la Diego Portales. Y después, hacia el final de esa década de los 80, surgen un montón de otras, y es muy curioso porque uno las ve que en los días previos al cambio de mando, a que se fuera Pinochet de la moneda, digamos, llegara Patricio Aylwin. Y de ahí para adelante empieza primero tenían que cumplir con ciertas normas, que era para tener la autonomía, que se llamaba. ¿Y qué es lo que ocurre, creo yo? Que por una parte, dentro de las políticas de esos primeros gobiernos de la Concertación estaban muy preocupados, tenían poco dinero fiscal y muy preocupados de muchas políticas sociales, y encontraron, primó la tesis, entre otros, de José Joaquín Brunner, que hubo algunas comisiones, y de que dejaran dar esto de lo privado. Claro, porque la impresión que uno tiene, María Lidia, es que en la dictadura desde el 81 al 88, como usted bien dice, hay 3 universidades que funcionan, la Portales, la Central y la Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Y esas 3 universidades conviven en ese tiempo, ¿no es cierto?, con las tradicionales que están intervenidas. Pero al final de la dictadura nace la gran cantidad, y después en Concertación también. Pero es en la época de la Concertación, como digamos, donde se engorda el chanchito. Digamos, ahí pasó algo, o con la fiscalización, o con la impunidad, o con la complicidad, miren lo que le estoy preguntando, para que hoy día estemos presentes al fenómeno que estamos discutiendo. Deme solo un segundo, vamos a hacer un corte directo. María Olivia se queda todo el próximo bloque con nosotros. Vamos y volvemos. María Olivia, para consultarle, bueno, engorda la educación privada, universitaria, superior, engorda la Concertación. Entonces la pregunta es, ¿hubo complicidad? ¿Hubo impunidad? ¿Hubo una suerte de pacto? Yo creo que ninguna cosa tan declarada. Esa es la impresión que tengo. Mira, yo pienso que aquí hay muchos factores. Tiene que ver originalmente con lo que te decía, de que había una demanda por educación superior y bueno, ya que lo hagan los privados. Esa es una mirada, si tú quieres, ingenua, si tú quieres, pero no sé si cómplice. O sea, más bien una mirada un poco tecnocrática y privatista. Segundo, están los amarres dejados por Pinochet y por su gente, y eso se expresa muy bien en la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, todo lo que pasó para que no pudieran cambiar las cosas. Creo que también ocurre con los quórum altos para cambiar alguna ley, más encima ley constitucional, el sistema binominal, todo ese engranaje que se creó. Por otra parte, el que poco a poco, tampoco hubo, como lo dice ahora el informe de la Cámara de la Comisión, no hubo reglamentación para hacer efectivo esa prohibición del lucro. No hubo. Entonces tampoco hubo la voluntad de generarla, ¿me entiendes? Y seguramente no iban a lograrse los acuerdos necesarios. Y a eso súmale, y que eso fue poco a poco, sumándose gente de a gotas a veces, gente que quizás no demasiado influyente, pero que se va metiendo al directorio de una universidad, empiezan a encontrar algunos seguramente casi como un tema honorífico u otro muy rentable, que les pagaran tanto por pertenecer a una junta directiva, y ahí va entrando gente también de la Concertación. Pero creo yo que el engordar lo que significa la acumulación que se produjo en torno a estas universidades,
es totalmente diferente en cantidad y en magnitud. Me explico. Las universidades realmente influyentes, las que se consolidaron, si es que podemos hablar de consolidación dentro de este marco, y las que han ganado más dinero son universidades, la mayoría de ellas, creo que todas ellas, vinculadas a sectores de derecha. Y hoy día ha habido una tendencia que además se está marcando, que se meten en grupos económicos de frentón, fondos de inversión, y entonces y que hay alguna en que efectivamente hay presencia, por ejemplo, de Demócrata Cristiano, hay algunos del PPD, pero más bien o como individuos o en universidades que tienen muy poca importancia dentro de este sistema, así que si es que se pudiera llamar sistema, no sé. Claro, no, pero yo no le hablo a ver, el negocio de hoy día o la intención de que un grupo de privados se hagan cargo de la ciudadanía que necesita educación superior y que cada vez quiere tenerla, digamos. Hablo del hecho del lucro, fundamentalmente. El tema del lucro, o sea, a mí no me cabe en la cabeza. O sea, yo estudié en una universidad privada el año 90 y tanto, y yo sabía cómo en esa universidad las platas se triangulaban por la inmobiliaria. Que era un estudiante, un ciudadano, o sea, el Andrés Bello. El Andrés Bello, yo estoy el Andrés Bello. Porque es la primera inmobiliaria por los años, te digo, porque la inmobiliaria Andrés Bello es la primera inmobiliaria de la que uno tuvo conocimiento. Es como que le inauguró el Pero el ¿cómo entonces, si uno sabía, como estudiante, no iba a saber la autoridad? Está bien. En circunstancias que había directores de la universidad, puestos muy altos de la universidad, que eran familiares de gente que trabajaba en el Consejo, en el Ministerio de Educación, en el Consejo Superior. Es decir, no te tratan de hacer la pega periodística, digamos, claro. No me cabe duda de que información las élites de la concertación tenían. O se pusieron de acuerdo las élites. Mira, más que de las élites de la concertación, yo creo que, te insisto, era información que se manejaba o en los ámbitos del Ministerio de Educación, de la gente vinculada al ámbito de lo educacional, pero me parece a mí que no había siquiera la discusión política. Eso es lo que yo tengo la impresión por lo que he ido recogiendo. Y o sea, no era ni siquiera tema. No era tema. Sí, eso es lo terrible también, lo terrible. Y si tú dices, si tú lo profundizamos más, uno podría decir irresponsabilidad también. Ahora, ¿para qué hablar de los sectores de derecha? Porque ¿dónde se ve eso? Si tú sigues lo que fue la discusión en el Parlamento, cuando se empiezan a dar cuenta algunos de que había además del tema del lucro, el tema de la calidad, y que en muchos casos la calidad era muy deficiente, entonces empiezan a preocuparse desde el Ministerio de Educación, por el tema de generar una legislación que pudiera resguardar eso. Y ahí fue tanta la resistencia que las universidades privadas, y por ejemplo gente como la de la Universidad Mayor, de la Universidad del Desarrollo, bueno, la gran mayoría de estas, las más poderosas entre ellas, que se oponían y tuvieron que inventar un sistema de que fuera voluntario primero, lo de la acreditación. Y partió con que entonces se acreditaran las universidades públicas y las tradicionales, porque las otras no querían. Y se oponían en el Parlamento, sus voceros o los parlamentarios amigos de los dueños de las universidades, a que hubiera esa legislación. Entonces, todo esto ha sido hubo algunos intentos, pero intentos que no podían avanzar mucho, y otra gente que simplemente miraba para el lado o no le interesaba, o definitivamente, como debe haber seguramente ahora, en estos días, en este momento, presiones para que se sepa menos, seguramente sobre esos diputados que han encabezado la comisión investigadora, y que yo creo que ha sido notable el trabajo que han hecho. Debe haber muchas presiones. Es más, uno sabe que ha habido presiones desde dentro de la propia concertación y, por cierto, de los partidos de derecha, que ni siquiera sus parlamentarios quisieron suscribir esto. Y hay versiones que indican de que no es tanto por los temas, porque los temas surgieron en forma muy evidente, sino que porque se daban nombres.
Tú comprendes que en una cosa así lo que corresponde es dar nombres. Porque ahora creo que los nombres que han estado hablando los medios, cuando te hablan de 7 universidades y son más, y en el propio informe, yo estuve leyendo anoche, los considerando, y en el propio informe figuran muchas más que las que se han nombrado. O sea, está la Universidad Autónoma, por ejemplo, que es la Universidad de los Rivera, de la familia del ministro de de Justicia, y de él. O sea, él hasta el día que asumió el ministerio fue como el gran motor de esa universidad, el que estaba a la cabeza de los negocios junto a su padre, Teodoro Rivera Schmidt, y él es Teodoro Rivera Neumann, y están sus hermanas también en esta universidad. La otra que no se ha nombrado es la San Sebastián, donde está ahora esa misma inmobiliaria que tú recuerdas, que era la inmobiliaria Andrés Bello, sufrió una suerte de metamorfosis y se transformó en la inmobiliaria AB, casi lo mismo pero con las iniciales, y ahí está gente como Luis Cordero Barrera, que antes estuvo en la Andrés Bello, gente como Andrés Navarro, el dueño de Sonda, que es amigo de Sebastián Piñera. Pero el Luis Cordero, el gran motor de esa... En la San Sebastián actualmente él es uno de los mandamases y es dueño de parte importante de la inmobiliaria. Y la San Sebastián es una de las que ha tenido una expansión tremenda en el último tiempo. Cordero es un hombre de la UDI muy importante, que por muchos años representó la UDI en Televisión Nacional de Chile, ¿no? Claro. Después parece que estaba como alejado partidariamente, no tan militante, pero de la UDI, o sea... no en esa época, digamos, de la Andrés Bello. Claro, así es. Y como te digo, si uno las va viendo a todas... A ver, peguémosle un repaso. La Universidad del Desarrollo, que está en el ojo del huracán, porque ha salido como a desmentir la situación. ¿De quién es la Universidad del Desarrollo? La Universidad del Desarrollo pertenece a estas personas, a Federico Valdés Lafontaine. Pertenecía hasta el 10 de marzo del 2010 a Cristian Larroulet y a Joaquín Lavín, los 2 ministros que fueron fundadores. Aparentemente, por lo mismo que ha dicho él, Lavín vendió su parte y Cristian Larroulet la habría metido en un fideicomiso. Estos fideicomisos que se han inventado ahora, pero que, bueno, él sabe que tiene que saber entonces que le quedó inversión, interés en universidad. Él había sido todo el tiempo el decano de la Facultad de Economía y además de socio. Pero además, los otros personas es la familia de Ernesto Silva Fayuy, del ex rector, el que murió el año pasado, claro, trágicamente. Y también en la... Que tiene otro tipo de fondos también de otros negocios. Espérate, hay otro socio que es Hernán Vigi, nada menos que Hernán Vigi, el ex ministro de Hacienda de Pinochet, que fue candidato a la presidencia de la República por el sector derecha y pinochetismo versus Patricio Elwin en el año 90, ¿no es cierto? Y que después ha sido uno como el gurú económico de la UDI y de grandes sectores, tanto de empresariado como del pinochetismo. Y Vigi preside la junta directiva de la Universidad del Desarrollo y tiene parte, sociedades de él. ¿Quién más? El Grupo Económico Penta. El Grupo Económico Penta, que es el choclo Delano de Carlos Alberto Delano y el otro Lavín, Carlos Eugenio Lavín, que tienen actividades inmobiliarias, seguros, bancos. El Grupo Penta. El Grupo Penta, es el grupo económico. Por eso te digo que está metida el Grupo Económico. El Grupo Penta es el que construyó la sede del desarrollo en San Carlos de Apoquindo, allá de esta universidad de la Cota Mil. Y la inmobiliaria Inavillo es la que aparece como una de las precursoras también. Es otra de las primeras inmobiliarias, claro. Y la dueña de donde se construyó, la que le arrendaba, tenía todas las operaciones en Concepción. De hecho, una calle en Concepción hay Navillo. Que es justamente por eso, pues, seguramente se inspiraron en eso. No es la única inmobiliaria, siempre tienen más de una sociedad, las que ahora llaman sociedades espejo, en general forjada por las mismas personas. Después, bueno, tú me preguntabas justamente por la conformación de la Universidad del Desarrollo.
Universidad del Desarrollo, según un estudio que acaban de hacer un grupo de estudiantes y sociólogos ya egresados, que creo que están trabajando en el Centro de Estudios de la FECH, que está muy bien hecho, muy sólido. La Universidad del Desarrollo aparece con una recaudación en 2011 de $100 millones por aranceles. Para que tú tengas una idea de la magnitud, en ese mismo tramo está un poco más arriba la Santo Tomás con $120 millones, las Américas con 131, la San Sebastián con 150 millones, la Andrés Bello con 247 millones, porque como tiene más alumnos también, ¿no? Pero dentro del rango, cercano a los $100 millones, aparece Universidad Mayor, la Universidad Autónoma con 90, esta Universidad de Viña del Mar, que también pertenece al Grupo Laureate, junto a la Andrés Bello y a las Américas. Y ya la Escuela Moderna de Música que se compraron hace relativamente. Sería bueno hablar de eso porque la Universidad Andrés Bello, la Universidad de la América, la Universidad de Viña del Mar, ¿no? ¿Sí? Pertenecen al mismo grupo, sí, que es un grupo económico, digamos, que es un grupo... un fondo de inversión. Un fondo de inversión. Esta universidad, la Andrés Bello era más o menos de los mismos socios de la que hoy día es San Sebastián, ¿no? Fue, claro. Y después pasó a manos de... Y después pasó a manos de este fondo. De este fondo. Era, mira, la Andrés Bello original... ¿Es verdad que se vendieron como financiera por cartera de cliente? Por cartera de cliente. Es que mira, una de las cosas, antes de la Andrés Bello, las Américas, cuando la primera operación que yo recuerdo de este tipo, que ha sido a comienzos del siglo XXI, digamos, fue cuando las Américas la compra este grupo que era Silvan International. Y por primera vez uno escuchó esta cosa, que es una expresión tan brutal como carteras de alumnos, claro. Justamente como tú dices, o sea, como carteras de acciones. Porque una financiera se vendía. Claro, entonces esa fue la primera vez que yo recuerdo haber escuchado hablar de esto de las carteras. Y luego el grupo, que antes era Silvan, después se llamó Laureate, no me preguntes por qué, si es un tema de marketing, no sé por qué. Pero el asunto es que compran la Andrés Bello. Y la Andrés Bello, en la Andrés Bello había estado, tuvo algunas mutaciones, pero a quienes le compraron en ese momento, le compraron a este grupo, o a este subgrupo que se fue a la San Sebastián, y a Álvaro Sayé y Jorge Salume. Álvaro Sayé, el dueño de Copesa, de la Tercera, él estuvo mucho tiempo en la Andrés Bello. Lo mismo que Jorge Salume Saror, que fue director de presupuesto en tiempos de Pinochet, cuando Vigi justamente era ministro de Hacienda. Y Salume actualmente aparece... Que se le habían comprado a Salé. Salé era los primeros... Claro, exactamente. Y Salume aparece actualmente en el directorio, en la Junta Directiva de las Américas. Ahora, esa Junta Directiva de las Américas es muy curiosa, porque la preside Herman Chadwick. No. Sí. Nuestro querido Herman Chadwick. El mismo. Consejo Nacional de Televisión. Sí. Y de ahí, las concesionarias. De las concesionarias que ya las dejó el mismo Herman Chadwick, primo hermano de Sebastián Piñera, sí. hermano del ministro vocero. Sí, él es presidente de la América, de la Junta Directiva. ¿Cómo lo hace para convertirse en todas las pegas? Hay que invitarlo, ¿no? Es curioso. Bueno, tú sigues y en el caso... ¿Quién más está en el directorio de la América? En el directorio de la América, sí, es bien curioso. ¿Salume? Por eso te digo. Salume, Genaro Arriagada. Exministro de Frey. Está Manfredo Mayol. Manfredo Mayol, mire. Sí, colega y asesor de Joaquín Lavín. Sí. Fernán Gamuri, me parece. Y hay algún otro por ahí. Oye, como que buena esa junta. Pues te das cuenta. Se juntan realmente, se tienen que juntar, ¿no? Alguna vez se juntarán y por algo les pagarán y todo eso. Después hay otras curiosidades de las Américas. La prorectora es la Paulina Ditbon. La Paulina Ditbon es la hermana del subsecretario de Hacienda, de Julio Ditbon. Que también fue decano en la Andrés Bello. Y que también fue decano en la Andrés Bello y fue uno de los socios de la Andrés Bello. Claro. De ingeniería comercial. Sí, de economía. De economía, perdón. Sí. De Fernández, era... Claro. Ignacio Fernández se llama otro lado. Ignacio Fernández, sí, también.
Bueno, el asunto es que la Paulina Dirbo, a su vez, tenía bastante problema y conflicto de interés, porque ella estuvo en la comisión de acreditación, o en la comisión superior de educación, no la de acreditación, y la iban a nombrar rectora de las Américas. Y en esto, me acuerdo que salió en Su Minuto, esto fue hace algún tiempo atrás, un artículo en La Nación, y que separó el nombramiento porque denunciaba esta situación de que como esta persona que trabaja acá acreditaban primero, porque ese es otro negocio, ese es para hablar mucho más largo y un poco complejo. Mañana se viene a hablar de la acreditación. La acreditación es otro rollo. Bueno, hemos tenido el caso ahora también de Eugenio Díaz con el tema de la Universidad del Mar, que es muy patético, porque el que acreditaba ayer a la vez el presidente de la comisión de acreditación y recibía plata por ello, ya antes había estado en la acreditación de la UNIAC y asesorando al Andrés Bello y asesorando a la Bernardo Higgins. La Bernardo Higgins es una universidad pequeñísima, de los militares, ¿no? De militares, y son casi todos generales en retiro los que están integrando sus juntas directivas y sus consejos. En otra de las que se han metido Grupo Económico... ¿Y quién quedó rector de la América? José Pedro Undurraga. José Pedro Undurraga, que es una persona que se vincula a otro grupo también, con el que también está relacionado Paulina Dirbo, que es lo que la Universidad Tecnológica o Grupo INACAP, que es otra cosa bastante especial de este, entre comillas, mercado, porque el INACAP fue lo que le regalaron un tiempo, el último año de Pinochet, le regalaron a la Confederación de la Producción y el Comercio todo lo que eran las sedes de INACAP, del Instituto Nacional de Capacitación, que había sido creado en los años 60 en el gobierno de Frei Montalva. Y literalmente lo regalaron, ¿eh? El militar que estaba a cargo de la Corfo se los pasó nomás. Y ahí se estableció un grupo de poder en torno al empresariado, al gran empresariado, a las organizaciones. Y Juan Antonio Guzmán y la Paulina Dirbo fueron figuras clave. Y uno de sus hombres en materia académica, de sus delfines, es este Undurraga que pasó para allá. Y justamente ahora, después de la muerte de Miguel Ángel Poduje, que había sido presidente de la Junta Directiva de la Andrés Bello, está de presidente de la Junta Directiva de la Andrés Bello, José Antonio Guzmán. Y José Antonio Guzmán tiene su otra historia. Pero José Antonio Guzmán también tiene una vida en la Andrés Bello. José Antonio Guzmán, vida en la Andrés Bello y vida en la historia Juan Antonio Guzmán, perdón. Sí, José Antonio el otro, José Antonio el que fue de la Cámara de la Construcción. Sí, Juan Antonio. Juan Antonio Guzmán Molinares, vida en la Andrés Bello. Pero antes de la vida en la Andrés Bello, en la prehistoria, es decir, en la dictadura en este caso, él fue el ministro de Educación de Pinochet cuando fue todo el conflicto de Federici. O sea, cuando yo te estoy hablando de que hay diseños aquí que datan de los 80, es que los mismos personajes de antes, ahora y durante estos años también han profitado y han obtenido estas, yo creo que muchas ganancias. ¿De quién es Lauret? De estos fondos de inversión. Y ahora, ¿qué hay detrás del fondo de inversión? Te lo doy a ti de tarea investigativa, porque ya hay que trasladarse a otros países para ver qué pasa. Pero dicen un fondo de inversión estadounidense. ¿Y cómo nombran a sus directores acá? ¿Quién los nombra? No lo sé. ¿Cómo llega Genaro Regá? ¿Cómo llega...? Alguien, un ente que debe ser el representante del fondo de inversión les debe ofrecer. Yo creo que tú los podrías convidar aquí y preguntarles, porque en verdad... Han estado casi todos. Vamos a entrevistar a Germán. Eso. ¿Cómo? ¿Y quiénes son los del directorio del Andrés Bello? ¿Guzmán? Del Andrés Bello, te encontré con otra sorpresa. Guzmán, de lo que recuerdo en este minuto, que lo preside. Y entre otros está Oscar Guillermo Garretón, por ejemplo. Guillermo Garretón, ¿no? En la Andrés Bello. ¿Qué otro recuerdo? De memoria no tanto. Guzmán con Garretón, son amigos, pues. Son amigos porque hace ellos... 40 años imagínate. Hubiese sido pensado que hubiesen estado justo en un directorio. Claro, pero la gente cambia.
el mundo cambia y Chile cambió también. A ver, espérate que si es que no está ahí. Melnik, no, Melnik está en la mayor. No, Sergio Melnik es la mayor. En la mayor, creo. Sí, claro. Sí. Y en la mayor hay otras curiosidades, porque en la mayor se siguieron... es muy especial la mayor, ¿eh? Muy especial, muy especial. Y ahí ¿Cómo la central ha logrado un poquito mantener? Es que la central es un caso aparte. La central es un caso aparte. Pero era medio deseo, ¿no? No, pues trataron de meterse este señor Vicente Carús, ¿ya? que es deseo aparentemente, con la sociedad norte-sur, después de vender la Viña del Mar. Pero le fue mal porque el movimiento estudiantil, los alumnos, sí, el movimiento estudiantil el año pasado les hizo el parelé. Y después entraron a apoyar los académicos y la situación quedó hasta ahí. Por eso es lo que me contaba alguien, que lo que aparece fuertemente criticado en la comisión, en el informe de la comisión de la Cámara, se refiere justamente a ese proceso. Cuando era presidente de la Junta Directiva, Libasic. Y aparentemente las cosas no están, han tratado de volver a un cauce no lucrativo, pero están complicados aparentemente. Y de hecho ha habido en estos días movimientos en los propios estudiantes, ha habido huelgas en la Facultad de Derecho. Yo creo que es un tema que vale la pena conversar con los actores también. Ahí hay una niña, Daniela López, la dirigente, que creó Federación de Estudiantes, porque no es decir, o por lo menos, no, movilizó... Pero hay otras familiares. Hablemos también de la Universidad Finisterra. ¿De quién es la Finisterra? ¿Cómo funciona la Finisterra? Fundamentalmente la Finisterra es de los Legionarios de Cristo, de los mismos Legionarios de Cristo, de Marcial Maciel, de los Legionarios de Cristo en Chile, que la adquirieron hace algunos años, después que había sido creada y fundada por grupos de economistas sobre todo, y de Chicago Boys. ¿Te acuerdas que estuvo allí Pablo Barahona, que el propio Bruno Filippi me parece que estuvo en la Finisterra, hasta Agustín Edwards estuvo en algún minuto, pero hoy día es controlada por los Legionarios de Cristo, que son los que compraron en el fondo, se quedaron con la universidad, y tienen algunos empresarios en sus directorios que probablemente pertenecen al movimiento. Y la Finisterra también estaría, porque yo aquí hablo a veces en ese libro, hablo de las universidades, las que no lucran, pero que tienen fin ideológico, afán de influir en la sociedad. Y yo creo que hay algunas, como en el caso de la Finisterra, que tiene este afán de influir, tiene este sentido religioso, que se nota más en algunas carreras que en otras, en algunos puede no notarse, pero que a la vez también lucran o obtienen dinero. Aparentemente también estaría bajo la mira, aunque no en el primer paquete que fue presentado a la Fiscalía por la comisión investigadora. ¿Quién dirige la Finisterra? ¿Quién tan...? Espérate, el rector actual es uno de los Cubillos, pues. Es el rector actual. Y en el directorio tú te encuentras con que hay como 3 curas de los legionarios y algunos, está Guillermo Luxich, me parece, hay algunos otros integrantes del empresariado. ¿Y el Grupo Hurtado? El Grupo Hurtado, muy interesante lo que ha hecho el Grupo Hurtado, porque el Grupo Hurtado se quedó con el control de la Universidad Santo Tomás y de la Corporación Santo Tomás. Y ocurre que Juan Hurtado Vicuña, Juan Hurtado Vicuña, muy amigo también de Vigi, que es ingeniero, que siempre ha tenido un bajo perfil, pero ya actualmente es tanto en los negocios que por lo menos en las páginas económicas suele aparecer. Y él es el presidente de Entel. Bueno, son dueños de Entel. Junto a Eduardo Fernández León, que claro, es el principal mecenas de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Opus Dei. Bueno, y Juan Hurtado preside la universidad de la que tomó el control en 2009. O sea, podríamos decir que los mismos dueños de Entel son los dueños de la Santo Tomás. O sea,
accionista importante, el grupo que sí, predomina en Tele, el grupo que predomina la Santo porque Tomás. también está el fondo Linsor Capital, pero Sí, el fondo claro. Linsor Capital es, digamos, minoritario respecto No, a pero el Juan grupo Hurtado. controlador de Tele Hurtado. Hurtado. Y a la vez el grupo controlador de la Santo Tomás. Claro. Claro. O sea, en Tele es controlador Hurtado con Fernández León. Perfecto. ¿Ah? Es ahí, y hay algunos otros más también, pero básicamente esos son. Y también entonces es grupo controlador de la Santo Tomás. Y la Santo Tomás es una enormidad, tiene una enormidad de alumnos también, repartidos en universidad, institutos profesionales y centros de formación técnica. Y no olvidemos que en el caso de los institutos profesionales y de los CFT, los centros de formación técnica, sí pueden lucrar. Recordemos que Santo Tomás es Rocha, ¿no? Santo Tomás era de Rocha. Era de Rocha. Santo Tomás era de Gerardo Rocha, y después de la muerte de Rocha vinieron todas estas negociaciones muy problemáticas con la familia. La familia quería que fuera, dicen alguien, incluso en términos religiosos, que fuera católico. Y finalmente se generó esta negociación con el Grupo Hurtado, que es Juan Hurtado Vicuña y sus hermanos, porque son todos los accionistas del mismo grupo. Sí, pues la familia. La familia. Y en eso están, pues, y en eso los pescó esta tormenta, diría yo. Hay una cuestión también, Julio César, interesante, que es la siguiente, que uno se da cuenta de que estos que aparecen en el informe de la Comisión de la Cámara, que aparecen como los que reciben más por aranceles, en el que te estoy explicando este informe bastante inédito del Centro de Estudios de la FECH, y que son a la vez, la mayoría de ellos, los que concentran el crédito con aval del Estado. Hemos estado en todos estos meses escuchando de que el gobierno dice que le baja el interés al crédito con aval del Estado, porque con esto se favorecía a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, a su familia. Pero le asegura a las universidades. Las universidades con esto se ven beneficiadas también, porque o sea, ya se habían visto beneficiadas. Le asegura el interés que tenían antes. Lo que pasa es que lo que hace el gobierno es le baja el interés a los estudiantes, pero a las universidades le asegura el interés. O sea, es que a la universidad no va por el lado del interés, sino que la universidad recibe aranceles nomás. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no, pero de los créditos ya otorgados, digamos. Es que la universidad, quien tiene que avalar después es el Estado. Entonces la universidad, cuando el estudiante recibe el crédito... Me refiero a la banca. Claro, no, a la banca le asegura. No a la universidad. No, si las universidades ya ganaron. Claro. Las universidades ya ganaron porque así les permitieron aumentar matrículas, fíjate tú. Con la posibilidad de tener a estos jóvenes financiados. Por eso les importaba tanto la acreditación también, en el caso de la Universidad del Mar, y toda esa negociación escandalosa que se hizo para la acreditación, es porque... Hablemos un poquito de la Universidad del Mar. Vamos a irnos directamente al corte, síganme lo bueno. Vamos a hablar de todo el proceso de acreditación de la Universidad del Mar. Lo vamos a enganchar con la salida del rector, con las platas que se van también a fondo espejo, digamos, y también con la mala calidad de la Universidad del Mar. Recordemos que ellos en educación tienen su fuerte, en pedagogía, y casi el 80% de sus estudiantes reprobó las pruebas precisamente que dieron este año. Vamos a un corte y volvemos. We don't need no education. We don't need no thought control. Bueno, la Universidad del Mar, hablemos desde que antes que la comprara Lauret. ¿De quién era la Universidad del Mar? Que eso, no, pues la del Mar no es de Lauret, la del Mar... La de Viña del Mar, perdón. Ah, la de Viña del Mar. La de Viña del Mar, antes que la comprara Lauret, era de Vicente Carús y de otros socios que era gente de Viña que habían sido los primeros dueños. Y se quedaron sin universidad ellos porque ellos vinieron por la central, digamos. Entonces ellos, que era a través de la Sociedad Norte-Sur, era dueño principal Vicente Carús. Vendieron y la Norte-Sur quería entrar, tenía todo listo para entrar a la central,
cuando se inició todo ese proceso. El movimiento universitario. Que en realidad fue muy importante el rol de los estudiantes de la Central, si uno lo mira en perspectiva, en todo lo que significó el movimiento universitario posterior. Es bien interesante lo que ocurrió allí. Bueno, despejando la de Viña del Mar, vámonos a la del Mar, Claro que es la que sí. protagonista del escándalo. Siempre se confunde la ¿Quién gente. es La Universidad del Mar era propiedad, y sigue siendo, en lo que hay de ella, de unas personas que no son muy conocidas en el mundo, ni de los negocios, ni de la política, vinculados a marinos mercantes, y estaban muy mal por su baja calidad. Tiene muchos estudiantes, del orden de los 20.000 estudiantes, sucursales, porque en realidad son sucursales a lo largo de todo el país. Son establecimientos que se llaman universidad, pero que por lo menos no desempeñan las funciones tradicionales de una universidad, ¿no es cierto? En este libro yo ahí cuento la historia de un personaje, de un señor que compró la ilusión de ser agrónomo, de ser profesional, que era un técnico, y es un relato realmente impresionante de cómo juegan con las ilusiones de la gente. Bien, ocurrió que no se acreditaba, tuvo 2 o 3 veces que ni siquiera la acreditación, más allá de todas las críticas que uno pueda tener con el sistema de acreditación. Sin embargo, ni siquiera ese requisito mínimo lo lograba pasar. No tenía acreditación institucional, por lo tanto tampoco podía tener acceso a ningún tipo de crédito estatal. Este crédito aval del Estado no les llegaba si no tenían acreditación. Y ocurre que el año 2010, a finales del 2010, finalmente la del Mar milagrosamente se acredita por 2 años, lo que es bastante absurdo, porque estas acreditaciones por tan breve periodo no le pueden garantizar al estudiante que durante el periodo en que va a estar en clase siguiendo su curso va a tener esa garantía mínima de calidad de la universidad. Y resulta que, sin embargo, en ese lapso, y ahí uno se percata después cuál era la razón, que se había gestado una operación de venta de la universidad. Entre paréntesis, las universidades no se podrían vender, pero se venden. O sea, parte de las triquiñuelas que hacen logran hacer esa figura. ¿Y a quién? Y aquí hay algo interesante que se ha dicho poco. ¿Quiénes fueron los interesados por estos numerosos estudiantes? Esta buena cartera, digamos. Esta buena cartera que pertenecía y pertenece básicamente a sectores yo diría de niveles medios hacia abajo, muchos de ellos de primera generación en la universidad, que fueron tras la ilusión de obtener... el primer hijo de la familia en una universidad, para ser profesor por lo general en este tipo de universidad. Por ejemplo, y otras carreras que tienen. El asunto es que los que iban a ser los compradores eran las mismas personas de Southern Cross, que fueron los que diseñaron el modelo de negocios de la Polar. Entonces, estos personajes iban por el mismo nicho, digamos. Iban por el mismo nicho. Mientras compraban supermercados, también a lo largo del país. ¿Qué supermercado se llama la cadena de supermercados del sur, me parece? Bueno, y tenían todo listo, pero todo listo, o sea, y se anunció. Lo único que, como no pueden comprarse ni venderse en las universidades, entonces tienen que hacer una figura. ¿Quiénes son ellos? Los de... Humberto Morita, se llama uno, y el otro, no me acuerdo el nombre en este minuto, Julio César, pero son 2 personajes que son los que hicieron el modelo de negocios de la Polar, y que uno es argentino y el otro es chileno. Y salta ante la inminencia de este cambio, nuevamente son los estudiantes los que se ponen en alerta.
y empezaron a tomarse algunos de los establecimientos, algunas de las sedes, y seguramente, porque yo no los he entrevistado, pero seguramente fue al calor del movimiento estudiantil, de las marchas, de todo lo que estaba pasando, que se echaron para atrás y finalmente dejaron en nada la negociación. Y ahí contratan al rector. Y ahí, tiempo después. Claro. Tiempo después, porque este rector no... Sí. Pero en ese proceso, como no venden, contratan pero tuvieron que pasar los meses. Sí, claro. Tuvieron que pasar los meses, claro. Avanzado el año, ya no había ninguna posibilidad de la venta, se había acabado el negocio y estaban con muchos problemas. Sí tenían la acreditación, pero el objetivo era otro, ¿no? El objetivo era vender y no lograron vender. O sea, entonces, ellos, si uno lo ve en frío, logran la acreditación para vender. para vender, claro, claro. ¿Y Eso. quién le da la acreditación? La Comisión Nacional de Acreditación, y en esa Comisión Nacional de Acreditación, en diciembre todavía era, porque después actualmente ya cambió, ¿no es cierto? Pero en ese momento era, creo que era con carácter de subrogante, Eugenio Díaz Corbalán, y quien después aparece firmando estos contratos, estos convenios, que tiene del orden de los 60 millones de pesos por estos asesorías y cuestiones así. Antes ya había hecho lo mismo Díaz Corbalán con la UNIAC, y eso alcancé a colocarlo en este libro. Una figura muy similar. La acreditación de la UNIAC en circunstancias que Díaz Corbalán era el director de la Escuela de Derecho de la UNIAC en ese minuto. ¿Te das cuenta? ¿Qué vínculo había entre la UNIAC y el PPD? Mira, porque ahí también hay otro, hubo un escándalo, pero espantoso, gigantesco, que era el de las becas Valich. Becas Valich, UNIAC, PPD, sí, ¿eran los cercanos a Girardi? No, lo que yo sepa no, lo que yo sé es que quien era PPD, ex Izquierda Cristiana, era Daniel Farca, el rector, que después era, rector de la universidad. Yo lo entrevisté para ese libro del negocio de la universidad. También hay universidades de la Concertación envueltas en escándalo, o entre comillas, Concertación. Está este escándalo de las becas Valich, PPD, está también la Universidad Miguel de Cervantes, con todos los dineros que se sacan para preparar a jóvenes, a los actuarios, etcétera. Mira, yo creo que hablando de escándalo, Vinculado a Gutenberg Martínez. Pero esto de la beca Valich, no te lo dejo pasar porque a mí me parece de las cosas más escandalosas, de las cosas más escandalosas que uno ha podido ver, porque ahí traficaron hasta con derechos humanos y el concepto de reparación. O sea, realmente horrible. Y creo que mucho del crecimiento de la UNIAC fue, gracias, si se pudiera decir, gracias a eso, fue mediante esas artimañas que lograron engañar a la gente y recibir fondos del Estado por esto. Claro, porque además había una sobre tarifa, vamos a llamar tarifa, ya ni siquiera arancel, había una sobre, porque lo que uno finalmente, yo leí la investigación periodística que hubo, que hay muy buena sobre el tema, la sobretarifa del UNIAC era precisamente por estas becas Valich para que el Estado se pusiera. O sea, es decir, iba una persona y decía, ¿cuánto vale periodismo en UNIAC? Y era la carrera, el periodismo más caro de Chile. Más caro que la Universidad de Chile, más caro que todo. Claro. ¿Por qué lo hacían? Porque le cobraban a los que estaban becas Valich, al Estado en el fondo, esa tarifa. Claro. Entonces, por lo general, cuando iban los alumnos, le daban beca por sentarse. Uno se sentaba y le decían, ya tenía el 20% de la beca, para quedar a precio de mercado, digamos. Una cuestión horrorosa. Además, en general, la UNIAC, en otras cosas también, o sea, recibe y ha recibido mucha plata, pero eso a mí me parece que no resiste análisis. Yo entrevisté a Farcas en su minuto y quedé impresionada con cómo trataba de justificar lo injustificable. Ahí está relatado en ese libro, esos episodios. Y fíjate tú que lo curioso es que eso quedó como callado y no se dijo nada hasta que recién, con un reportaje que hizo Televisión Nacional, creo, a comienzo de 2010, recién como que se destapó. Ahí yo lo había puesto. Pero ya la UNIAC está vendida.
No todavía, me ¿No parece. todavía? Estaba en trance. Estaba en trance. Este rector que apareció como haciéndose el loco también, por lo menos vio lo que estaba comprando, ¿no? Y tendría que haber visto la historia, como te digo, bastante siniestra del último tiempo de la UNIAC. Y que por todas estas triquiñuelas es que había logrado un crecimiento importante. Ahora, de los otros que tú señalas... La Miguel de Cervantes, por ejemplo, que estuvo en la polémica hace un año. Sí, digamos. Estuvo en una polémica que yo no la he reporteado, pero lo que te puedo decir es que es una universidad, no sé si se puede llamar universidad, nuevamente lo digo, pero en materia de recursos, de lo que le entra, es poquísimo. O sea, estamos hablando de totalmente de otro nivel. Pero el escándalo es que no le entra por arancel, porque tiene un poco de alumnos. Sino le entra por el ministerio. Ya, le entró en el pasado. Le entró, digamos. Claro, porque en este ministerio no tendría... Le entró en el pasado al ministerio el dinero que iba para precisamente preparar a estas personas que iban a entrar al sistema judicial, digamos. O sea, ahí se especulaba que poco más la Universidad de Cervantes era una fachada. Yo no precisamente lo investigué porque me quedó eso de 2007... Y después de ahora me he puesto al día un poco desde el año pasado. ¿Y qué pasa con la universidad más hippie, la bolivariana, la humanismo cristiano? Es que yo creo que son también muy chicas. También muy chicas. De la bolivariana también conozco poco. Porque entre todas estas 35 uno tiene que ponerle la mirada a cada una, no es fácil. Pero yo diría como cosa general. La impresión que yo tengo es que estos proyectos de estos sectores más o alternativos, en algunos casos medio concertacionistas, medio izquierdistas, no ha sido ninguno un proyecto de largo aliento importante. Tal vez distinto podría ser el caso de dos universidades. Pero la ARCI es grande. No, es chica. No. Bueno, es chica si la compara con la Santo Tomás, con la Andrés Bello, con esta universidad que tiene, pero tiene un foco ahí. Pero nunca ha tenido una estabilidad en el tiempo. No son universidades, a lo mejor, en un momento en que, porque piensa tú que ARCI nació del Instituto Arco, sí, claro, ¿no? Sí, de la dictadura también, entonces también creyeron en que era necesario, a lo mejor de alguna manera se metieron al sistema desde la otra punta, pero nunca les ha ido demasiado bien, en términos, o sea, no podemos... te diría yo, empalmar ni comparar en términos lucrativos. Desde luego que no. Y tampoco han estado en esta, como en esta avanzada, por obtener recursos del Estado, que yo creo que aquí hay un tema... Y al otro lado, Gabriela Mistral con los Andes. Es que, por ejemplo, los Andes da medicina. Sí, también medicina... Sí, perdón, en los Andes es la universidad de todo, esta constelación, que daría la impresión de que tiene un proyecto académico sólido y que no lucra. Pero es de lo Dei. ¿Y qué te dicen? Incluso profesores, yo he conversado, por supuesto que no te puedo citar la fuente en este caso, pero que consideran de que es un colegio. O sea, hay una estructura más... una estructura mucho más similar a la que puede haber en los colegios, tanto en el trato hacia los estudiantes como en los propios académicos, en el sentido de que conceptos como la participación, como una cuestión, no es tan así, porque responde mucho a la forma de trabajar y de hacer su, comillas, trabajo bien hecho de los Opus Dei. Pero sí tiene su proyecto y tiene Facultad de Medicina que se ha ido asentando. Sin embargo, si tú revisas las estadísticas efectivas de investigación y revisas lo que pasa con la acreditación en términos de investigación, nos encontramos con que ninguna universidad privada, pero ninguna, ni los Andes, ni la Diego Portales, ni... salvo el Andrés Bello, que fue ahí, se dio una circunstancia en que generaron toda una
una instancia de investigación a partir de aplicar la grúa hacia la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en el caso de la biotecnología, pero las privadas no investigan. Eso es un hecho que se ha podido comprobar, mínimo lo que investigan. Entonces, quieren tener recursos del Estado para, dicen ellos, porque todas son iguales, pero no son iguales. Uno ve a la Universidad Diego Portales que está en un camino bastante, mucho más universitario que otra, digamos. Uno por mi trabajo ve publicaciones, Sí, ve editorial, tiene mucha publicación. ve trabajo en tema de derechos humanos, pero también ve trabajo en el humor. Hace poco tienen un centro de humor donde trabaja Gumucio. O sea, uno ve que ahí hay un... no sé. Fue una universidad que quizá entró en su proceso más difícil cuando era rector Cuadra, digamos. Claro, ahí hubo temas de lucro también ahí. Por eso, ahí fue el punto de... Ahí hubo, en el pasado es curioso de la Portales, y en el tiempo de Cuadra, yo me acuerdo que había una discusión muy fuerte en temas de unas inmobiliarias y unos proyectos. Se cuestionaban también los sueldos de rector y de algunos profesores. Pero tú tienes razón en lo que uno ve, en que por lo menos en el campo de las humanidades, ¿no es cierto? En campo, no en la ciencia. Entonces no en la ciencia, pero sí en campos más humanísticos, que se nota una presencia de la Diego Portales. Y hacen un esfuerzo muy grande, a lo mejor es una estrategia también en el tema editorial, sí, ya te lo creo. Y de hecho, en el informe de la Comisión de la Cámara, como que rescata, valora positivamente ciertos aspectos de la Diego Portales y del Alberto Hurtado. Son las que quedan como... ¿Es importante las deja aparte. Después la llegada de Carlos Peña a la rectoría? Yo creo que sí, yo creo que le puede haber dado una señal así distinta, además como un hombre hecho a sí mismo, como un tipo que trabajó mucho en la Escuela de Derecho. Claro, y además que justamente la Facultad de Derecho de ellos en un momento dado fue como bastante importante. Prestigioso. Sí. Pasa también... Bueno, el Alberto Hurtado yo creo que brilla por precisamente le saca lustre a no lucrar. Y en eso son muy transparentes, y en eso tratan de ellos reinvertir todo. Exacto. Y hacen un trabajo muy de los curas antiguos en la educación, digamos, que era muy jesuita. Y los jesuitas que tienen universidades y tienen experiencia en tener universidad en el mundo. Y tú sabes también de que la biblioteca más importante que hay en este país de las universidades es la que tienen, porque es lo que tienen los jesuitas desde su llegada a Chile, ¿no? De lo que lograron rescatar cuando no pudieron estar, pero una biblioteca muy importante. Ahora bien, tanto en un caso de los que mencionamos como en el otro, si tú ves, no son universidades complejas y completas en el sentido de lo que puede ser la Chile, la Católica o la de Concepción. Pero el rector de la Universidad Alberto Hurtado, María Olivia, ayúdeme con que ya... Fernando Monte, el cura Monte. Él es bastante fuerte y directo cuando dice que su universidad es bastante mejor universidad que muchas de las tradicionales. Es que y él lo ha puesto así, o sea, él ha llevado la discusión a ese límite. Es decir, oye, ¿por qué defienden tantas las tradiciones? Hay tradicionales que no dan el ancho, dice. Claro, lo que pasa es que aquí hay todo un juego a veces, y yo creo que yo con Fernando Montes lo aprecio mucho, pero en eso no comparto la gran crítica que le ha hecho el Consejo de Rectores. Pero Montes dice, ¿qué hace la Universidad de Los Lagos con una sede en Santiago? Claro, el problema es que... Si está creada, está pensada, está hecha para que esté allá. Lo que habría que preguntarse es por qué el Estado, el mismo Estado que no reguló a las privadas, el mismo Estado que no fiscalizó, el mismo Estado que dejó lucrar, ese mismo es el Estado que también abandonó a las universidades estatales, a las universidades públicas. Después de que a la Universidad de Chile le cortaron la sede
y que tuvieron que nacer a la Chile y a lo que era la Universidad Sí, Técnica, ¿no? Y nacieron estas otras, y que en buena hora nacieron, porque para las regiones del país son muy importantes. Son muy importantes. Entonces, pero no les aportan recursos. Hay que estar adentro de una universidad Han estatal. tenido que hacer sucursales para poder Y ellas financiar. hacen sucursales. Ese es el problema. De- Cuestión que uno puede no estar de acuerdo, ¿me entiendes? Pero no tirárselas por la cabeza después de que el Estado no las apoya. Deme solo un segundo, tenemos que cerrar el programa. Te voy a dejar invitada para otro día. Nos queda Muchas mucho. gracias. Se da también en la conversación muy dinámica para hablar de todo. ¿Te parece? Bueno, pues muchas gracias. No, En gracias a realidad ti. de estos temas uno podría estar hablando horas porque son importantes y son importantes para el país. Muchas Gracias gracias. a ¿ah? Te respetamos y te queremos mucho. Vamos a ir a la...